Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha generado muchísima especulación, rumores y pasiones encontradas durante años. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y la verdad oculta, o al menos lo que intentaremos desentrañar hoy, de su relación. Prepárense porque vamos a desmenuzar los hechos, los chismes, los indicios y por supuesto, la opinión pública sobre esta pareja que nos tuvo a todos, incluyéndome, pegados a la pantalla. Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero invitarlos, como siempre, a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, lleno de chismecitos jugosos y análisis profundo de sus estrellas favoritas. Y no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gusta lo que escuchan. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterio de Altay y Şehrine. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue todo un cuento de hadas digno de una telenovela, o hubo más sombras y secretos de lo que pudimos ver en su momento? Para responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos a los orígenes de esta historia, a los sets de grabación y a los eventos públicos que marcaron su romance. Todos los que amamos las series turcas recordamos con cariño Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. Fue precisamente en este proyecto donde Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya se conocieron y donde la chispa, al parecer, surgió. Altay interpretaba a Yaman, el chico problemático con un corazón de oro, y Şehrine daba vida a Mira, la chica rica con un pasado complicado. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes se amaban con una intensidad que traspasaba la televisión, y el público, obviamente, lo notó. Asterisco asterisco el magnetismo en pantalla, la fórmula secreta de Medcezir, asterisco asterisco. Para comprender realmente el fenómeno Altay Şehrine, hay que analizar el contexto de Medcezir. La serie no solo fue un éxito de rating, sino que también capturó la imaginación de una generación. La adaptación de DOC a la realidad turca, con sus propias problemáticas sociales y culturales, fue un acierto. Pero más allá del guión y la dirección, la verdadera magia residía en la química palpable entre sus protagonistas. Yaman y Mira eran personajes complejos, cada uno con sus propias heridas y luchas internas. Él, el chico de barrio que se ve catapultado a un mundo de riqueza y privilegios, tratando de mantener su integridad y su esencia. Ella, la joven privilegiada que se siente atrapada en su propia burbuja, buscando un escape y una conexión auténtica. La dinámica entre ellos era fascinante, un tira y afloja constante de atracción y rechazo, de vulnerabilidad y fortaleza. Los guionistas supieron explotar esta dinámica al máximo, creando escenas memorables que quedarán grabadas en la memoria de los fans. Recuerden el primer beso bajo la lluvia, la declaración de amor en la playa, las reconciliaciones apasionadas después de una pelea. Cada escena era una explosión de emociones, y Altay y Şehrine las interpretaban con una naturalidad y una sinceridad que hacían que el público se identificara completamente con sus personajes. Pero no solo era la química romántica lo que los hacía especiales. También era la camaradería, la amistad y el respeto mutuo que se transmitía en sus escenas. Se notaba que Altay y Şehrine se llevaban bien fuera del set, y eso se reflejaba en su trabajo. Se apoyaban mutuamente, se desafiaban a dar lo mejor de sí mismos y se divertían grabando juntos. Esa conexión genuina era lo que hacía que su actuación fuera tan creíble y convincente. Asterisco asterisco los primeros indicios, más allá de la ficción asterisco asterisco. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Las revistas del corazón turcas se llenaron de fotos de Altay y Şehrine compartiendo risas, miradas cómplices y gestos cariñosos fuera del set. Los fans ilusionados empezaron a shippearlos con todas sus fuerzas, creando hashtags y cuentas dedicadas a su amor. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían manejarla con bastante naturalidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Cada foto, cada comentario, cada like era analizado al milímetro en busca de pistas sobre su relación. Los fans comparaban sus outfits, analizaban su lenguaje corporal y buscaban señales ocultas en sus entrevistas. La obsesión era tal que algunos incluso llegaron a inventar historias y a difundir rumores falsos.
Sin embargo, también había pruebas irrefutables de que algo estaba pasando entre ellos. Se les vio juntos en restaurantes, en cines, en conciertos. Se les fotografió abrazados, besándose y tomados de la mano. Sus amigos y compañeros de trabajo dejaban caer comentarios sutiles que confirmaban la relación. Era evidente que Aatai y Serinei estaban enamorados, aunque intentaran mantenerlo en secreto. ¿Pero por qué intentaban ocultar su relación? Hay varias razones posibles. En primer lugar, estaban en pleno rodaje de Medcezir, y no querían que su romance eclipsara la serie. En segundo lugar, eran jóvenes y famosos y querían proteger su privacidad. En tercer lugar, quizás no estaban seguros de si su relación iba a funcionar a largo plazo y no querían hacerla pública hasta que estuvieran seguros. *** La confirmación oficial, un cuento de hadas moderno ***. Finalmente, después de meses de especulaciones, Aatai y Serinei confirmaron su relación. Fue un momento de júbilo para sus seguidores, que veían en ellos a la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y enamorados, parecían sacados de un cuento de hadas moderno. Durante su relación, se les vio viajar juntos, asistir a eventos importantes y apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran una pareja muy querida y admirada en Turquía. Su relación se convirtió en un escaparate constante de momentos adorables. Viajes a ciudades europeas, escapadas a la playa, celebraciones de cumpleaños con amigos y familiares. Compartían fotos en redes sociales que mostraban su felicidad y su amor. Se convirtieron en la pareja de moda, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Las marcas los buscaban para ser la imagen de sus productos. Los medios de comunicación los acosaban para obtener entrevistas exclusivas. Se convirtieron en un fenómeno social que trascendía la pantalla. Pero detrás de esa fachada de perfección, había una realidad más compleja y vulnerable. *** El comienzo del fin, grietas en la armadura ***. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Los tabloides se frotaban las manos, listos para destapar la verdad oculta detrás de la fachada de perfección. Los rumores comenzaron a intensificarse a medida que pasaba el tiempo. Se decía que Aatai era muy posesivo y que no le gustaba la atención que Serinei recibía de otros hombres. Se rumoreaba que Serinei se sentía sofocada por la intensidad de Aatai y que necesitaba más espacio para desarrollarse como persona y como artista. Las agendas de trabajo de ambos se volvieron cada vez más exigentes, lo que dificultaba que pasaran tiempo juntos. Aatai estaba inmerso en proyectos de cine y televisión que lo llevaban a viajar por todo el mundo. Serinei estaba enfocada en su carrera como actriz y modelo, participando en campañas publicitarias y desfiles de moda. La distancia física y emocional comenzó a afectar su relación. Las discusiones se volvieron más frecuentes y las reconciliaciones menos satisfactorias. La chispa que los había unido en un principio comenzó a apagarse lentamente. *** La ruptura, un adiós doloroso ***. En 2017 la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Aatai y Serinei rompieron. La noticia causó conmoción entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones oficiales que se dieron fueron diferencias irreconciliables y la necesidad de centrarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, como siempre, detrás de las explicaciones oficiales, se escondían otros motivos. La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes pidieron respeto a la privacidad de ambos en este momento difícil. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción por parte de los fans, quienes no podían entender cómo una pareja tan aparentemente perfecta podía llegar a separarse. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre las verdaderas razones de la ruptura, alimentando rumores y teorías que iban desde infidelidades hasta problemas de adicción. La presión mediática sobre ambos se intensificó, lo que dificultó aún más el proceso de separación. Las teorías conspirativas, desentrañando los secretos ocultos ***. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde entramos en el terreno de la especulación y el análisis de los hechos. ¿Qué pasó realmente entre Aatai y Serinei para que su relación terminara de forma tan abrupta? Hay varias teorías que circulan por internet y en los círculos cercanos a la pareja.
Una de las teorías más extendidas es la de los celos. Se dice que Atai era muy celoso de Sereni, y que no le gustaba que ella trabajara con otros actores o que tuviera demasiada atención mediática. Sereni, por su parte, era una mujer independiente y segura de sí misma, y no estaba dispuesta a renunciar a su carrera por los celos de su pareja. Esta tensión, según esta teoría, fue minando la relación hasta que se hizo insostenible. Otra teoría apunta a la incompatibilidad de agendas. Tanto Atai como Sereni eran dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus agendas estaban llenas de proyectos y compromisos profesionales. Se dice que pasaban poco tiempo juntos y que les resultaba difícil compaginar sus carreras con su vida personal. La falta de tiempo y de comunicación, según esta teoría, fue erosionando el vínculo que los unía. También se ha hablado de la presión mediática. Ser una pareja tan famosa y mediática tiene sus desventajas. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por la prensa y por el público. Esta presión constante, según algunos, fue demasiado para Atai y Sereni, que se sentían asfixiados y sin privacidad. Pero quizás la verdad sea una combinación de todos estos factores, aderezada con otros elementos que desconocemos. Al final, las relaciones son complicadas y multifacéticas, y es difícil saber con certeza qué es lo que realmente pasa entre dos personas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que eran mejores amigos que pareja, o quizás sus caminos simplemente se separaron. *** Después de la tormenta, nuevos comienzos ***. Después de la ruptura, tanto Atai como Sereni siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Atai protagonizó la exitosa serie El Protector, de Netflix, que le valió el reconocimiento internacional. Sereni, por su parte, continuó cosechando éxitos en la televisión y en el cine turco. Ambos demostraron ser profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Atai se consolidó como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial, protagonizando series de éxito y recibiendo premios por su trabajo. Sereni continuó brillando en la televisión turca, protagonizando series y películas que la catapultaron a la fama. También rehicieron sus vidas sentimentales, saliendo con otras personas y buscando la felicidad en nuevas relaciones. Aunque los fans seguían esperando una reconciliación, ambos demostraron que eran capaces de seguir adelante y construir un futuro por separado. *** La eterna esperanza, un reencuentro en el horizonte, ***. A pesar de la ruptura, los fans de la pareja nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Durante años se rumoreó que Atai y Sereni seguían viéndose en secreto, que seguían sintiendo algo el uno por el otro, que estaban esperando el momento adecuado para volver a estar juntos. Estos rumores se alimentaban de pequeñas coincidencias, de likes en redes sociales y de declaraciones ambiguas. Cada vez que uno de los dos mencionaba al otro en una entrevista, los fans se emocionaban y comenzaban a especular sobre una posible reconciliación. Cada vez que se les veía en el mismo lugar, aunque fuera de casualidad, los rumores volvían a encenderse. La esperanza de un reencuentro seguía viva en el corazón de sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial de una reconciliación. Tanto Atai como Sereni han tenido otras relaciones después de su ruptura, lo que parece indicar que su historia de amor, al menos por ahora, ha llegado a su fin. *** Lecciones aprendidas, el legado de un amor intenso ***. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Atai y Sereni? En primer lugar, que el amor, incluso el que parece más perfecto, puede ser efímero y complicado. Las relaciones en el mundo del espectáculo son especialmente difíciles, debido a la presión mediática, la falta de privacidad y las agendas apretadas. En segundo lugar, que es importante ser fiel a uno mismo y a los propios sueños. Tanto Atai como Sereni priorizaron sus carreras profesionales, y no estuvieron dispuestos a renunciar a ellas por el bien de su relación. Esta decisión, aunque dolorosa, les permitió alcanzar el éxito y la felicidad en sus respectivos campos. Y en tercer lugar, que nunca hay que perder la esperanza. Aunque la historia de amor de Atai y Sereni haya terminado, no significa que no puedan volver a encontrarse en el futuro. El destino es impredecible y a veces nos depara sorpresas inesperadas. En definitiva, la historia de Atai y Sereni es una historia de amor, de éxito, de ruptura y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que la vida es un viaje lleno de altibajos, y que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y valentía.
Y sobre todo nos enseña que la verdad oculta, a veces, es simplemente que las cosas no siempre salen como las planeamos. Que el amor puede ser intenso y apasionado, pero también fugaz y doloroso. Que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas, y que no siempre podemos controlarlas. Y que al final, lo importante es ser feliz y seguir adelante con nuestras vidas, aprendiendo de nuestros errores y buscando nuevas oportunidades. En resumen, hoy hemos explorado la relación entre Aatay Ulusoy y Serine Isarkaya, desde su flechazo en Medcezir hasta su dolorosa ruptura. Analizamos las posibles causas de su separación, desde los celos y la incompatibilidad de agendas hasta la presión mediática. También reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia de amor, y sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Exploramos a fondo el contexto de su relación, las teorías conspirativas que la rodean y el impacto que tuvo en sus vidas y carreras. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando este material para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Aatay y Serine volverán a estar juntos algún día? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su historia? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.